Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de unas notas sobre un texto fascinante, Mosiah 14. Ajá. Pero lo primero es aclarar algo. Este capítulo no es un texto original de la época. No para nada. Es en realidad una transcripción. Es un profeta, Abinadí, que en medio de una confrontación muy tensa, cita palabra por palabra un texto mucho más antiguo. El capítulo 53 de Isaías. Exacto. Y fíjate que ese es el punto que lo cambia todo. Esto no es una simple lectura académica en un ambiente tranquilo. No, para nada. Abinadí está de pie, probablemente encadenado frente a toda la élite religiosa, los sacerdotes del rey Noé. Claro. Y lo que hace es usar este texto, que se supone que ellos dominan, como un arma para demoler su teología. Un arma. Me gusta esa imagen. Nuestra misión hoy entonces es entender cómo se usa esta antigua profecía como la pieza central de un argumento teológico y por qué es tan poderosa. Bien, pues vamos a desglosar esto. Lo primero que Isaías, a través de Abinadí, pone sobre la mesa es una imagen del Mesías que es completamente inesperada. Totalmente inesperada, porque la expectativa general y sobre todo la de una élite en el poder era la de un Mesías rey, un libertador. Claro, alguien glorioso. Glorioso, imponente. Una figura que vendría a restaurar el poderío militar, la grandeza, no. Un líder carismático que todos querrían seguir. Y en cambio los primeros versículos que Abinadí les lee son todo lo contrario. Sí. Se habla de alguien que crece como raíz en tierra seca. Esa imagen ya es de carencia. De falta de vitalidad. Pero luego vienen las frases que son un golpe directo, sin atractivo para que lo deseemos. O sea, Es muy fuerte. despreciado y desechado entre los hombres. Y varón de dolores. No es solo que no sea un rey glorioso, es que es alguien a quien la gente rechazaría. Sí. ¿Por qué empezar con una imagen tan poco atractiva? Porque es una jugada de ajedrez brillante. Abinadí está atacando la premisa fundamental de sus oponentes desde el primer segundo. Ah, claro. Les está diciendo, ustedes esperan un superhéroe, un general victorioso, pero sus propias escrituras, Las que ellos enseñan. las que ustedes enseñan, profetizaban desde hace siglos que su llegada sería humilde Que no sería imponente. y que, lo más importante, su propio pueblo no lo iba a reconocer. O sea, está usando el texto para demostrarles que el rechazo no sería un fracaso. Sino parte del plan. Exacto, una parte profetizada del plan. Les está quitando el piso teológico desde el principio. Les está diciendo el que no lo entiendan. Ya estaba anunciado. Se anticipa a la incredulidad. Pero el texto va más allá del rechazo y se mete en la razón de su sufrimiento. Aquí es donde se pone más profundo, ¿sí? Las frases son muy conocidas. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y luego, más fuerte todavía. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Y aquí llegamos al corazón doctrinal del argumento de Abinadí. La idea que, al parecer, los sacerdotes habían ignorado por completo. ¿Cuál sería esa idea? Las notas lo resumen con 4 palabras. La expiación es vicaria, sustitutiva, personal y completa. Ok, las dos primeras, vicaria y sustitutiva, son cruciales. A ver, sustitutiva es más o menos claro, ¿no? Alguien toma el lugar de otro. Pero, ¿cómo podemos entender eso en la práctica? Suena muy abstracto. Pensemos en una analogía, quizás un poco extrema. Imagina que un ser querido es sentenciado a prisión. Ok, Un sustituto no es alguien que va a visitarlo o que sufre con él. entiendo. Un sustituto es la persona que entra a la prisión y le dice al guardia, yo cumpliré su condena, déjenlo ir, toma el castigo exacto. El castigo exacto que le correspondía al otro. Esa es la imagen radical que Abinadí está pintando. Este siervo no solo simpatiza con el dolor humano, toma sobre sí mismo la consecuencia, la herida, que era de otros. ¡Wow! Visto así, la idea es potentísima. Me imagino las caras de sus sacerdotes. Claro. Les está diciendo que la salvación no viene de sus rituales, de su obediencia a la ley, Que era su área de experticia. sino de un acto de sustitución que ellos ni siquiera tenían en el radar. Exactamente. Estaba volviendo obsoleto su sistema de autojustificación. Les demuestra que la ley era como una señal que apuntaba a este evento. Y ellos se quedaron mirando la señal. Se habían enamorado de la señal e ignoraron el destino. Por eso el argumento es tan ofensivo para ellos.
Es una afrenta personal a su autoridad. Vale, aceptando esta idea del sacrificio sustitutivo. El siguiente punto es el comportamiento del siervo durante el proceso. Y aquí la cosa se vuelve todavía más extraña para mí. Ajá. Dice que fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero. Sí. A ver, si eres inocente, si tienes poder, ¿por qué te quedas callado? Humanamente parece debilidad. O hasta una admisión de culpa, ¿no? ¡Claro! Y esa es, de nuevo, la genialidad de la profecía. Choca con la lógica del poder humano. Un rey terrenal, un líder político, lucha, argumenta, se defiende. Reúne ejércitos. Su poder se manifiesta en la resistencia. Lo que Isaías describe, y Abinadí les recuerda, es un tipo de poder completamente diferente. ¿A qué te refieres? Es un poder que se manifiesta en la sumisión voluntaria a un plan mayor. El silencio no es debilidad, es control, es propósito. O sea, es la actitud de alguien que sabe que el juicio de los hombres no es el juicio final. Exacto. Está participando en un drama cósmico mucho más grande. Un poder que se demuestra no usando el poder. Es una paradoja. Totalmente. Y para los sacerdotes que vivían en un mundo de poder terrenal, esta idea de un Mesías silencioso y sumiso debía ser incomprensible. Rompía su paradigma. Esperaban un león que rugiera, y la profecía les hablaba de un cordero silencioso. Abinadí los fuerza a reconciliar dos imágenes que parecen Opuestas. Y justo en esa descripción, el texto añade un detalle que es increíblemente específico. Dice que fue puesto con los delincuentes en su muerte, mas con los ricos fue en su sepultura. Sí, es un detalle muy particular. Un momento. ¿No es eso demasiado particular para una profecía de siglos antes? Podría parecer una coincidencia. Podría, pero su función en el texto es fundamental. Ancla la profecía en una realidad tangible, llena de ironía. A ver. Muere despojado de toda dignidad, contado entre los peores, pero en su sepultura recibe un trato que contradice esa humillación. Ok. Eso refuerza la idea de que nada de lo que ocurre es accidental. Hay un plan más grande, una mano invisible que controla hasta los detalles más pequeños. No es una víctima pasiva. Para nada. Cada elemento de su vida y muerte, hasta donde descansa su cuerpo, está orquestado. Ok, entiendo. No es un detalle menor, es una prueba más de que hay un guión. Pero ese guión nos lleva a la parte más difícil de todo el capítulo. El versículo 10. Sí, el versículo 10 dice algo que puede generar un cortocircuito. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo. A veces se traduce como agradó al Señor. Sí. ¿Cómo se puede entender eso sin que suene increíblemente cruel? ¿Cómo puede ser agradable para Dios el sufrimiento de este siervo justo? Esa es la pregunta del millón, y es la cumbre del desafío de Abinadí a los sacerdotes. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta que ofrece la profecía es un cambio total de perspectiva sobre qué es la victoria. A Dios no le agrada el dolor por el dolor mismo. Eso sería sadismo. Claro. Lo que le agrada o lo que está dentro de su voluntad es el resultado que ese sacrificio produce. Es como un cirujano que hace un corte doloroso. No disfruta causando dolor. Mayor que produce. Así que el sufrimiento no es el objetivo, es el mecanismo. Precisamente. La profecía afirma que este sacrificio era un acto deliberado, planeado, necesario. No fue una tragedia inesperada. Fue, como dicen las notas, una victoria planificada. Una victoria planificada. La muerte, que para el mundo es la derrota final, aquí se presenta como el instrumento diseñado para lograr el triunfo. Y el texto lo dice. A través de este sufrimiento, él verá su linaje y la voluntad del Señor en su mano será prosperada. Es una muerte que produce vida. Exacto. Entonces, el fruto de su obra es la gente que es salvada a través de este acto. El texto dice que justificará a muchos. Otro término técnico, ¿qué significa justificar aquí? Justificar es un término legal. Significa declarar a alguien justo o no culpable ante la ley. Ajá. Volviendo a la analogía de la prisión. Una vez que el sustituto ha cumplido la condena, el prisionero original es legalmente libre. Se le justifica. Su deuda con la ley ha sido pagada, aunque no por él. Es una teología increíblemente sofisticada. Muchísimo. Y me imagino la tensión en la sala.
No está hablando en abstracto, les está hablando a ellos, a los que se creían justos por sus propias obras. Sí, directo a ellos. Y entonces, después de todo este valle de rechazo, sufrimiento y muerte, la narrativa da un giro de 180 grados. El tono del último versículo es completamente diferente. Sí, es el clímax. Después de pintar el retrato del siervo sufriente, Isaías revela la imagen final, el rey victorioso, la reivindicación absoluta. El que fue despreciado y desechado, ahora recibe el honor más alto. El texto dice, «Le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá el despojo». Eso es lenguaje de un conquistador. De un rey que regresa triunfante de la batalla. O sea que el arco narrativo es completo, de la humillación más profunda a la gloria más alta. Ese es el resumen perfecto del argumento. Abinadí les presenta la historia completa. Les está diciendo, ustedes quieren la gloria del versículo 12, el rey triunfante, pero están ignorando todo el camino para llegar ahí. Exacto, están rechazando el camino de los versículos 1 al 11, que es el del siervo sufriente. Les demuestra que la humillación no era un obstáculo para la gloria, sino el prerequisito indispensable. No se puede tener una sin la otra. Querer la corona sin aceptar la cruz es malinterpretar por completo el plan. Entonces, si juntamos todas las piezas, lo que Abinadí hace es mucho más que recitar una escritura. Muchísimo más. Está usando un texto que los sacerdotes creían conocer para ponerles un espejo delante. Y mostrarles que su teología era superficial, incompleta. Es un jaque mate teológico. El núcleo del conflicto queda totalmente expuesto. Sí, Abinadí les demuestra, usando a Isaías como testigo irrefutable, que el Mesías tenía que sufrir y morir. No era una opción. Era una necesidad divina. Y esta era la idea que la élite sacerdotal, con su visión cómoda de un Mesías político, simplemente no podía o no quería aceptar. Los acorrala. Y lo hace sin usar su propia autoridad. No dice yo, Abinadí, les digo esto. No. Dice, Isaías, nuestro profeta, dijo esto. Los obliga a pelearse con sus propios textos. Es una confrontación magistral. Desplaza la discusión. Ya no es Abinadí contra los sacerdotes. Es los sacerdotes contra Isaías. Y por extensión, contra la palabra de Dios que ellos decían representar. Abinadí solo se posiciona como el mensajero que trae a la luz una verdad incómoda que siempre estuvo ahí. En resumen, lo que hemos analizado es cómo esta antigua profecía, usada de forma estratégica, pinta un retrato paradójico de un Mesías que redefine el poder, la victoria y el sacrificio. Sí. Un retrato que choca de frente con las expectativas de un simple rey terrenal. Y la fuerza del argumento, la razón por la que resuena tanto, es esa. Abinadí no trae una nueva revelación. Usa la lógica y las fuentes de sus oponentes para llevarlos a un callejón sin salida. La confrontación no es con él. Es con ellos mismos, con la superficialidad de sus creencias y con la profundidad de los textos que creían dominar. Esto me deja pensando en algo. Las notas que analizamos indican que justo después de esta confrontación, en el capítulo que sigue, Abinadí no se detiene. No, sigue. Procede a explicar en detalle toda la doctrina que hay detrás de esta profecía. Así es. Y eso nos deja con una reflexión final. A ver. Cuando un texto que nos es familiar, que quizás hemos leído docenas de veces, de repente se utiliza para desafiar nuestras creencias más arraigadas. Sí. ¿Qué nos dice eso sobre el poder de mirar con ojos nuevos lo que creemos conocer? Y sobre todo, ¿cómo cambia la perspectiva saber que una profunda explicación doctrinal, un momento de gran luz, a menudo viene precedida por la necesidad de romper primero y a veces de forma dolorosa con las ideas preconcebidas que nos impiden ver?